Cuadernos de lectura. Apuntes para armar un escritor. Somos Jessica Prado y Mónica Quintero. Hola, bienvenidos a Cuadernos de lectura, apuntes para armar a un escritor. Ya es septiembre otra vez, el mes de los libros de la fiesta. Esta vez vamos a armar a Efrén Giraldo y a su libro Sumario de Plantas Oficiosas, un ensayo literario que recibió el Premio de No Ficción Latinoamérica Independiente. Efrén empezó a armar el libro en la pandemia y las historias fueron llegando como ladrillos que se necesitan para construir una casa. Una noticia sobre las semillas de un árbol de Hiroshima que sobrevivió, el herbario de Emily Dickinson, las historias de la familia, el jardín que fue creciendo en casa con tanto tiempo libre. Este libro se armó a varias bandas. El libro tenía unos materiales escritos antes de la anécdota con que comienza, la anécdota de las semillas y este asunto. A mí me habían pedido que escribiera algo sobre plantas ya, y yo venía trabajando en una idea. Tuve unas ideas de esas como que uno desecha al final y debe haber algunos rastros ahí, ¿no? En algún momento pensé como en hacer algo sobre jardines de escritores. Menos mal no lo hice. Después me di cuenta que eso ya lo habían hecho. Hay un libro de Penélope Lively sobre eso, muy interesante, sobre la relación entre la jardinería y la literatura. Pero sí, me pidieron que escribiera algo sobre el herbario de Emily Dickinson. Y ese es como el texto seminal del libro, aunque no está al comienzo. Por eso tal vez ese capítulo da la impresión de ser algo más bien redondo, cerradito, y pues eso fue lo primero que hice, averiguar sobre el herbario que ella hizo. Lo hizo, entiendo que a los 8 o 9 años, con las flores que sembraba con la mamá en el jardín, y ahí partió la idea. Como me pareció que había quedado bien, pues quedé satisfecho, pensé en si era posible hacer un libro. Y entonces empecé a consultar y a leer y a averiguar sobre herbarios y cosas de ese estilo. Al final nunca cuajó nada. Después de haber escrito el libro, por ejemplo, de que ya estuviera publicado, me di cuenta que un escritor como Horacio Quiroga había sido un botánico casi que profesional. Y bueno, en Argentina, en el Jardín Botánico, creo que el de Buenos Aires, está el herbario de Quiroga. Quedará ahí para que alguien más lo haga. Entonces empecé como a recopilar notas sobre la presencia de las plantas en la ficción, y en algún momento llegó lo que tú dices, una amiga pues muy, muy cercana, con la que he tenido pues una relación desde que estábamos en la universidad, estudiamos juntos en la Universidad de Antioquia. Me envió vía WhatsApp una noticia y digamos que me produjo mucha impresión porque me fue revelando la información por partes. Por ahí debo tener la conversación todavía, pero era como: mira esta noticia, hay alguien que creó una fundación para distribuir arbustos, plántulas, me imaginaba yo en ese momento, desarrolladas a partir de semillas de árboles sobrevivientes de los bombardeos. Entonces, bueno, la primera pregunta: ¿sobrevivientes? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Bueno, luego me contaba ella: no, es que hay unos árboles que sobrevivieron a los bombardeos. Al decir que sobrevivieron es que estuvieron muy cerca del epicentro, y bueno, hay una persona que sobrevivió aparentemente porque uno de esos árboles centenarios, me imagino yo, le sirvió de pantalla y se dedicó a distribuir esas semillas por el mundo como una especie de mensaje de esperanza y cosas así. Bueno, muy bien, qué bonita idea, muy interesante. Porque vos estás escribiendo un libro sobre, o un artículo sobre herbarios y no sé qué, de pronto te interesa. Perfecto. Y luego hubo como una tercera parte de la noticia, es como: ve, y hay unos árboles de esos que están en Colombia. Entonces, bueno, ya uno ahí está picado, y pues si uno escribe y tiene tiempo, como ocurría en pandemia, uno se pone a escribir una cosa sobre eso. Pero me pareció muy interesante fue el descubrimiento gradual de la cosa, porque pues uno no estaba en el campus, y al empezar a averiguar no eran muchas las noticias. Eso ocurre muchas veces en las instituciones. La universidad es muy esforzada con todo lo que tiene que ver con el entorno. Bueno, es una universidad parque, pero el árbol no estaba como en la memoria de todo el mundo. Pero una amiga, compañera de la universidad, me ayudó a levantar la información. Sí, llegó en el año 2013,
y lo sembraron en alguna parte y bueno, ¿dónde está? No se podía ir y empecé a averiguar, luego supe que era un alcanforero y nada, hasta ahí quedó la cosa y me llamó mucho la atención una idea que yo creo que es ya así el germen del libro y es cómo es posible que exista una planta o un árbol imaginario, ¿cierto? Pues imaginario en el sentido de que yo no lo había visto. Y ahí, digamos que se hizo una especie de clic con un dato del herbario de Dickinson. Y pues ya son como ese tipo de cosas que te dicen como, bueno, puedes tener algo un poco más grande entre manos. El enigma en el caso de Dickinson es que hay un jazmín tropical en el herbario. Y esa planta es extraña porque no tiene nada que ver con el entorno de Nueva Inglaterra donde ella creció. Entonces, la gente que se ha ocupado de Dickinson ha especulado mucho de dónde llegó esa flor a las manos de esa niña y cómo llegó al herbario. Entonces dije, bueno, hay una cosa como sobre el misterio de las plantas y bueno, como dices, había empezado como a hacer con cierto juicio un jardín donde yo vivo y cuando uno se dedica a la jardinería y a las plantas aparecen una serie de cosas. Yo creo que el tercer asunto ahí detonante fue una cosa que hay en el oriente antioqueño, que es un problema, ustedes han visto, que es la extensión del ojo de poeta, que es una planta invasora brutal, es una planta que acaba, pues es capaz de secar un pino. Un pino no seca nada. Y entonces siempre como esa batalla diaria en la vereda donde yo vivo con el ojo de poeta me hizo como preguntarme, ¿y de dónde viene el ojo de poeta? Eso no es de aquí. Y no, entonces me puse como a investigar, a leer y encontré que era una planta que menciona a Manuel Uribe Ángel, que había llegado como planta ornamental, ese fue como el siguiente dato, y bueno, llegó de la isla de Mauricio, ¿cierto? Y solo es como tan problemática hasta donde sea en el oriente antioqueño, hay otras partes donde se cultiva, y entonces bueno, es una planta muy bonita, y me empecé como a preguntar cómo era posible que las plantas viajaran, y si una planta podía viajar solamente como por razón de su belleza y luego convertirse en un problema, y ya cuando hay algo así tienes una cosa un poco más larga. Entonces empecé a escribir y en un principio fue una cosa como más bien anárquica porque tomaba notas, hacía también como anotaciones fragmentarias de cosas que estaban pasando y empecé a leer mucho sobre el tema. Leí muchos libros sobre botánica, sobre neurobiología vegetal y eso empezó como a crear una atmósfera ahí, como entre lo que estábamos viviendo, lo que leía, lo que veía y nada, en algún momento pues sentí que estaba escribiendo una cosa un poco más larga. Entonces así fue como empezó, como a 3 bandas la cosa. Somos lo que somos en gran parte gracias a los legados de nuestros ancestros. Así le llegó el interés a Efrén por las plantas. Su familia es de origen campesino y el mundo vegetal era lo cotidiano. Entonces, cuando comenzó con la literatura como oficio, esa multiplicidad de verdes se coló entre sus páginas de forma natural. En consecuencia, poco a poco se fueron amalgamando las ideas, las lecturas y las experiencias que han quedado plasmadas en su sumario. Pues, a ver, lo que está más a la mano es que la familia de mi papá es una familia, digamos, muy cerca todavía de su origen campesino. Pues mis abuelos vivieron en una finca del oriente antioqueño hasta un poco antes de morir. Pues fueron como gente del campo. Que tuvieron pues como distintas tareas. Mi abuelo pues hasta donde entiendo practicó la arriería, luego cuando la familia era más grande y debió estabilizarse tuvo café, que eso también se narra en el cuento. Hizo parte como de ese momento en que se dio ese estímulo a los campesinos para sembrar café en muchas extensiones, también sembró plátano y cosas de ese estilo. Y la familia de mi mamá, aunque también viene del campo, como casi todas las familias nuestras, pues sí llevaban la ciudad más tiempo. De hecho, mi papá y mi mamá se conocieron en la ciudad, pero como mis abuelos paternos seguían viviendo en la finca, pues yo tenía casi que una línea directa con eso. Entonces hubo mucha cercanía. A mí las plantas siempre me han producido mucho interés, pero como ya sabemos, pues en las familias nuestras también hay una división de género bastante establecida, ¿cierto? Esto yo no lo puse en el libro, pero ahora que ustedes me lo preguntan, pues uno lo nota. Es que como que los árboles eran de los hombres. Pues yo me imagino por su tamaño, por su envergadura, por su relación con la economía productiva o los cultivos extensivos, ¿cierto?
pero digamos que la producción a escala menor, que hoy valoramos tanto, pues la pequeña huerta, el jardín, eso sí era una cosa de mujeres. Y entonces yo creo que por vía de mis dos abuelas, de mi mamá, que siempre ha tenido mucho interés en el jardín, y algunas tías, como que yo me sentí un poquito cautivado por ese universo. Pues yo crecí viendo cosas que tenían que ver con bosques de robles y pinos que se sembraban para talar 15 o 20 años después, que eran como cosas que se heredaban en la familia. O vi problemas asociados a la producción del café, no sé, me tocó la roya, después la broca, que eran como cosas de ese estilo. Y vi a mis abuelas, a mi mamá, a mis tías lidiando con matas toda la vida y haciendo cosas muy particulares. Yo creo que eso también me llevó como al corazón del libro, que a mí me parece que es anecdótico, porque en mi familia hay una cantidad de historias y de anécdotas vinculadas a plantas. Y pues yo nunca me he puesto en el trabajo a mirar si son verdaderas o no. Montaigne dice que eso no es tan importante en el ensayo, dice es el testimonio fabuloso. Pero sí, no sé, por ejemplo, mi mamá dice que tiene una planta que la tiene hace casi 50 años. Es una planta que ha florecido como 3 veces. Yo siempre la he visto. Mamá se ha movido una planta toda la vida en todos los trasteos que ha hecho. Y pues bueno, digamos que hay cosas de ese estilo. También existe la idea, eso lo narro ahí, que hay como un mirto, un naranjuelo, que es una planta ornamental que en alguna época estuvo de moda entre las señoras, como que ha sido siempre la misma, como que todo el mundo ha cogido semillas y esa planta estaba ahí. Entonces eso se volvió como interesante y me dio la impresión en algún momento de que las historias familiares sobre plantas y sobre otras cosas podían tener algún valor. Pues no sé si literario inicialmente, pero sí narrativo. Pues entre mi familia, por ejemplo, existió siempre la versión de que un tío, yo lo narro ahí, era el responsable de que una frambuesa silvestre que se mete en los potreros y que es muy rica, sabe muy bien, pero es terrible, es muy... la gente que tiene ganado la detesta, es muy difícil de arrancar. Él la había propagado y era pues como una historia que circulaba, mi abuelo decía eso y muchas otras, y luego ya encontré que también uno podía encontrar anécdotas escritas sobre las plantas, y en eso sí hay un universo muy especial. Yo creo que en ese momento fue cuando leí 2 cosas que me impresionaron mucho. No sé si podamos hablar acá como de lecturas que uno tiene alrededor de esto. Hubo una que me impresionó mucho, que fue un libro que me facilitó un editor amigo de Chile. Es un libro de un crítico y filósofo brasileño llamado Evandro Nascimento. Evandro publicó como en el 2000, ya no me acuerdo, 2021, un libro que se llama El pensamiento vegetal. Y es un libro pues que persigue una tendencia que ya creo que hemos visto mucho, y es que nosotros los seres humanos no estamos en el centro ya de las cosas, eso es obvio. Y él hace como una revisión de la historia de la metafísica para mostrar por qué las plantas, pues primero son más inteligentes que nosotros, tienen una mayor capacidad adaptativa, son superiores a los animales en su capacidad de solucionar problemas, ¿cierto? Bueno, una cantidad de cosas. Y descubrir la neurobiología vegetal. Digamos, cuando uno está dedicado a las humanidades, a la literatura, las ciencias naturales no siempre son como lo más cercano. Y descubrí varias obras de un amigo bailarín, estaba muy entusiasmado con eso, se llama Mauricio Flores, y Mauricio, yo creo que fue por intermedio de él que llegué a la obra de Manuel Ecoccia, que tiene un par de libros muy bellos que se llaman La vida de las plantas y Metamorfosis, y luego entré en la obra de Stefano Mancuso. Es un científico de la generación nuestra, es un hombre muy joven, pero es, digamos, una figura pionera en el desarrollo de lo que se conoce como neurobiología vegetal, que es investigación dura, científica, sobre la inteligencia de las plantas. El asunto es que este señor no solamente pues es un científico importante, él trabaja en la Universidad de Florencia, en Italia, sino que es un divulgador impresionante. Entonces tiene unos libros que han sido muy divulgados masivamente, muy bien recibidos, muy leídos, sobre las plantas. Entonces comunica muy bien, y en esos libros de Mancuso las anécdotas son muy importantes. Entonces tiene un libro que me impresionó mucho que se llama La planta viajera, y da ejemplos de viajes de plantas, y eso me pareció una cosa sumamente seductora. Pero como ocurre en muchas de estas obras que son de origen europeo,
la naturaleza nuestra no está. Y la naturaleza nuestra, pues, eso sí tiene muchas cosas. Ellos, digamos, allá tan arriba no tienen tanta variedad botánica como nosotros. Pero igual tiene historias muy bonitas, no sé, la historia del árbol más solitario del mundo, las anécdotas que rodean los seres vivos más grandes de la Tierra y los más antiguos que parece que son vegetales. Entonces ahí se empieza como a mezclar como eso de la anécdota, de la historia familiar y las historias de otras personas. Eso es importante porque ahí hay saberes, hay cosas que son útiles. Y bueno, no, el problema, como dice Evando Nascimento en su libro, es que las plantas nunca han estado en el centro, ni de la filosofía ni de la literatura, porque es que las plantas son el fondo, ¿cierto? No, las plantas no pueden ser protagonistas porque hacen parte del decorado o son símbolos, pero no son protagonistas de la ficción, por ejemplo. Si ustedes se ponen a mirar, no son tantas las ficciones donde las plantas sean protagonistas. Sí hay muchas ficciones con animales de protagonistas o como narradoras. Entonces ella me pareció muy seductora y por ahí se fue yendo el asunto. Efrén es un académico, ha sido profesor muchos años y desde allí ha escrito muchas veces. Este libro, sin embargo, es literario, una búsqueda por soltarse, por mirarse, por revelarse un poco, dice él, desde lo sistemático. Están, por supuesto, los datos, los números, las referencias, las lecturas, pero está Efrén más humano, más familiar, más doméstico. O esa era su búsqueda, su intención. Ustedes que tienen interés en la escritura creativa lo saben. Quizás lo que logra que la creatividad, si es que podemos usar esa palabra tan manoseada ahora, como que estalle, explote de alguna manera, es cuando hay restricciones. Esa es una idea pues muy antigua. El Oulipo, el taller de la literatura potencial, por ejemplo, plantea que para uno hacer creación nueva debe ponerse limitaciones, ¿cierto? Y yo creo que si bien la escritura académica es exigente, también tiene unas facilidades. O sea, tiene como unos lizaderos por los que uno se va. Ustedes lo saben, ustedes son del mundo académico también. Entonces, preparar bibliografías, poner citas, notas, hacer un marco, luego hacer un análisis, un desarrollo. Pero resulta que, aunque haya muchas cosas digitalizadas, por ejemplo, la privación de la biblioteca de la universidad, por ejemplo, es importante. Yo no sé cómo habrá sido el impacto de eso, se debe haber medido. Yo creo que debe haber métricas sobre disminución de la producción de artículos científicos. Debe haber, entonces no era como tan fácil ponerse a hacer una cosa así. Y claro, está pues el gusto de querer hacer algo diferente. Y el ensayo tiene como decía Adorno, tiene pues una ventaja sobre la escritura académica. Y es que tiene por definición, tiene como en su raíz cierta rebeldía frente a lo sistemático. Entonces el ensayo es uno de los géneros realmente más libres que existen. Y esa libertad, digamos que permite tratar los datos de una manera muy diferente, porque este libro tiene referencias literarias, artísticas, algunas referencias científicas, espero haber hecho bien, ¿cierto? Como datos de ese tipo, pero en general todo está empaquetado más como en un interés humano, más familiar, anecdótico, doméstico, porque el ensayo tiene eso en su origen. El ensayo es como doméstico, el ensayo es como un género de la casa, y aunque tiene una vocación como intelectual y como llegar a la esfera pública, el ensayo es muy personal. Hoy en día se habla mucho pues de dónde está el ensayo. De hecho, antes de yo postular el libro a este premio, yo tenía muchas dudas y yo en un principio se lo contaba a Catalina González, la editora del libro, en un club de lectura en el que estuvimos hace poco en Bogotá, el Cuarto Plegable. O sea, yo no tenía idea si lo que el premio concebía como no ficción era apropiado para una cosa como la que yo había escrito, ¿no? Y ahí entran una cantidad de distinciones, ¿cierto? Porque no ficción puede ser autobiografía, puede ser diario, es decir, textos que tienen inclinación más narrativa. Y yo a veces no leo muy atentamente, entonces yo leí la convocatoria y sentí que no podía aplicar. Y luego alguien me hizo ver como, no, pero es que ahí dice, el primer género que mencionan es ensayo. Bueno, un ensayo se puede. Y como el ensayo a veces no es tan narrativo, no tiene la estructura de un libro de cuentos o de una novela,
uno se detiene como para pensar, para especular un poco. Entonces, bueno, ahí quedó el tono. Pero desde un principio siempre quise que tuviera mucha narración, que tuviera muchas anécdotas. Y ya pues las 2, 3 historias como más duras que hay que tienen que ver con la familia, sí le dieron un poquito como el sentido a lo que uno está escribiendo. Porque ese es el problema con la escritura académica, es que uno permanentemente, cuando está haciendo una tesis doctoral, un trabajo de maestría, un paper, uno siempre se pregunta, uno se hace una pregunta como, ¿eso para qué? Pues, ¿eso quién lo va a leer más allá de los especialistas? Entonces, en un libro de formato tan libre, uno sí puede pensar que puede haber un interés humano. Entonces, si hay alguien que se muere de COVID y que es muy cercano emocionalmente a ti, cuando estás escribiendo el libro, de pronto uno se puede preguntar por cosas como la inmovilidad, la movilidad, qué significa vegetar, que me parece que es una de las ideas centrales del libro. Y eso puede tener un interés para mucha gente, y creo que por eso el libro se ha leído mucho más de lo que se podría leer en un texto académico. Realmente se ha leído bastante y es como por eso, porque el libro puede hablar de cosas personales, pero que probablemente le interesan a mucha gente, como que están en el corazón de mucha gente, ¿no? Pues la muerte, no sé, la enfermedad, la fragilidad. Después de toda una vida en comunión con las plantas, son numerosos los referentes que Efrén ha acumulado. ¿Cuáles deberían incluirse en el sumario? Lo lógico es dejarse guiar por el instinto, por ese destello de asombro que acompaña cada nuevo descubrimiento. Efrén nos relata la magia que reside en algunos de ellos, en ocasiones nacidos en el mundo de la ficción y en otras en una realidad igualmente sorprendente. Por ejemplo, la planta del telégrafo y su peculiar movimiento al entrar en contacto con la música, o la reacción de la dormidera ante el más ligero roce. No, para volver a Dickinson, siempre me ha impresionado mucho en la edición digital que tiene la Universidad de Harvard, la conservación de los colores de las flores. Me parece una cosa increíble. Yo pues no, como es un ensayo, uno no tiene pues que ponerse como a explicar por qué, ni cuáles son los factores de conservación química, pero uno compara ese herbario con el de Linneo, por ejemplo, y el de Dickinson es muy vistoso. Eso me llamó mucho la atención. También me llamó mucho la atención durante la escritura del libro, creo que esto lo fui poniendo a medida que avanzaba, y es la capacidad que tienen las plantas como para ir más allá de lo que uno puede imaginar, ¿cierto? Entonces, pues a uno se le olvida, pero las plantas tienen un carácter pionero. O sea, las plantas inventan la belleza. O sea, la aiestesis no es una construcción, digamos, netamente humana. Si Hegel dijera que la belleza humana era superior a la belleza de la naturaleza, el argumento de Hegel es que en la belleza humana hay una decisión, entonces hay como libertad. Pero realmente quienes inventan, por ejemplo, la sexualidad son las plantas, ¿cierto? Las flores existen básicamente como un mecanismo de ese tipo. Y claro, entonces todas las imágenes que tienen que ver con esa capacidad inventiva de las plantas, todas esas imágenes son muy impresionantes. Y no están solo en el arte, en la literatura, sino en la misma narración. O sea, las cosas hacen plantas tan impresionantes, tan increíbles, que solo pueden ser comunicadas con palabras. Sí, uno puede registrar la famosa planta del telégrafo, esa planta que se mueve con la música, tiene como una sensibilidad desarrollada hacia el sonido. Está allí descrita, es una planta, ustedes la pueden encontrar en YouTube. Es una planta a la que tú le pones música, igual le puedes poner a Chopin o le puedes poner a Sex Pistols, no sé, y la planta empieza a moverse, ¿cierto? O lo que produce la dormidera, ¿cierto? Que todos hemos tocado de niños, y la planta, la mimosa púdica, se llama así por eso. Es un mundo lleno de imágenes, y no solo visuales, sino verbales. Entonces hay muchas otras. Por ejemplo, en tiempos de pandemia, ¿ustedes se acuerdan? La dimensión de la duración de las cosas era muy diferente, porque había tiempo. Entonces, por ejemplo, luego de leer que había unas plantas que crecían muy rápidamente, como muchas plantas como la guadua, como el bambú, por ejemplo. Entonces a mí me pareció como interesante ponerme a mirar un bambú, a ver si era verdad que o mirar una matica varios días, y sí, es impresionante lo mucho que crecía, o intentar ver cómo se abre una flor, cosas de ese estilo, o ser capaz de ver cómo, por ejemplo, un polinizador elige solo una flor de un tipo de color, y esa planta tiene una relación específica con ese polinizador.
Son imágenes que probablemente uno pues solo pueda ver en un jardín y en esas condiciones. Y están pues las de la literatura y del arte, que sí son muy impresionantes porque son imágenes, digamos, ficcionales. O sea, como si la flora no fuera muy compleja, también tenemos ficciones, es decir, gente que inventa plantas. Y eso también es bien particular, ahí hay muchas, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, hay una en el último capítulo que es el dedicado al arte específicamente, no sé si recuerdan, alcanzamos a poner la reproducción, esa flora que crea Juan Manuel Echavarría a finales de los 90, que es una obra que a mí siempre me impresionó mucho, es como una obra importante en el arte contemporáneo colombiano, pero aquí adquirió como mucho sentido. Él toma pues estas configuraciones de huesos humanos y crea como floras imaginarias a las que fotografía y luego imprime y les pone como unos nombres en latín que son paródicos. Eso me parece muy apasionante. O lo que hizo Luigi Serafini en el Codex Serafinianus, que tipo, o sea, es un libro extraordinario y ahí evidentemente la botánica tiene un papel. Entonces hay muchas imágenes, pero yo creo que la imagen definitiva es la de la planta que viaja. Y esa idea pues de ese arbolito que sobrevive a una cosa tan espantosa como un bombardeo pues como el de Hiroshima, y que ese árbol sea capaz de seguir dando semillas y que esa semilla bien la siembre y la mande a otro lugar para que crezca. Yo creo que esa es como la imagen definitiva. Al final del libro se dice como que la imagen definitiva, la imagen necesaria es un cliché, pero es la del que siembra un árbol. Lo dice Francis Allais, otro gran botánico, dice, o sea, hay muy pocas cosas en las que todo el mundo se pueda poner de acuerdo en que son una buena idea. Y una de ellas es sembrar árboles, buena idea. Eso nunca será mala idea, sembrar un árbol. Y yo creo que esa es la imagen, porque hay como una especie de promesa. La siembra del árbol tiene un ethos muy, muy fuerte, porque es que el árbol difícilmente lo siembras para ti mismo. No lo vas a disfrutar del todo, sino pues ya especies pues aceleradas y no sé qué, injertas para producir frutos rápidamente, pero en general siembras un árbol para otros que van a venir mucho después. Este libro llega en un momento en el que la conversación sobre el cambio climático es fundamental. Tal vez Efrén no se interesaba mucho por esos temas, pero en la escritura de este libro aprendió mucho de las plantas, de la importancia de mirar la naturaleza, de comprender que las plantas parecen débiles, pero solo es un parecer. Ellas, por ejemplo, solucionan problemas. Como no se pueden mover, solucionan lo que pasa en su entorno y serán fundamentales para la lucha contra la contaminación. No obstante, dice Efrén, aunque ahora hay un auge de libros de plantas y de conversaciones sobre el medio ambiente, hay un escenario que debe ir más allá de la literatura, y ese es el político. Yo creo que ustedes notaron que el libro habla mucho de la escritura del mismo libro. O sea, el libro finalmente nunca es el libro, porque el libro termina donde empieza. Digamos, el libro es un proyecto mismo de escritura que intenta mostrar que escribir es parecido a lo que hacen las plantas. Sobre eso se ha hablado mucho y se ha investigado mucho, sobre todo porque los animales, que son los otros convidados en este asunto, los animales no humanos, parece que están muy cerca del habla, ¿cierto? Mientras que las plantas parecen parecerse mucho a la escritura. Lo que hacen se parece mucho a la escritura porque crean unos signos, digamos, que son permanentes, si uno quisiera, visualmente. Sí, pues hay desde muchas perspectivas argumentos a favor de esa idea que estás diciendo. Pues a mí la que más me gusta es una que yo nunca había visto así antes de interesarme en estas cosas. Es que yo estudié educación, yo soy licenciado, entonces vi cursos de pedagogía y cosas de ese estilo, de didáctica. Y en la época en que yo hice mi licenciatura, que fue en los años 90, estaba de moda, no sé si ya habrá pasado la moda, pero era muy fuerte la idea del aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Entonces que el currículo había que organizarlo en problemas y no en temas, no sé qué. Pero yo después de abordar este asunto, cambié completamente mi opinión sobre qué es un problema. Porque eso lo entendí en los libros de Stefano Mancuso y en los libros de Francis Allais y en los de Emanuele Coccia. Realmente los animales no solucionamos problemas, dependiendo de cómo entienda uno el concepto de problema. Porque los animales, dicen estos biólogos, cuando hay un problema es un problema serio,
problema severo, el animal se va a otro lado, ¿sí? Pero las plantas están obligadas al lugar. O sea, las plantas tienen un confinamiento que es el que nos ha llevado a creerlas inferiores. Como no se mueven, como están ahí, son como débiles. Entonces las plantas supuestamente tienen como esa debilidad, están como indemnes ante nuestra acción. Pero las plantas se quedan ahí y transforman el ambiente. O sea, las plantas, pues las plantas primero que todo inventaron lo más importante que hay, que es respirar. ¿Cierto? Las plantas son las que inventan la respiración. Ustedes saben lo que es la respiración. Entonces, nada, las plantas solucionan problemas realmente. Y hay muchos datos, hay muchas investigaciones que han mostrado, por ejemplo, que son las que probablemente van a poder hacer algo para degradar cosas. Hay plantas que son capaces y hongos que son capaces de degradar materias que no creíamos degradables. Entonces van a tener un lugar importante en la mejora del ambiente. Sabemos lo que hacen con la contaminación, con la humedad, y hay investigaciones que muestran que son las inteligencias más fuertes y más apropiadas para, por ejemplo, llegar a otros planetas. No, o sea, quienes van a llegar primero allá son las plantas, no nosotros. O sea, tienen una condición vanguardista. O sea, las plantas son sumamente avanzadas, no tienen nada de primitivismo en su configuración, y lo que ocurre es que ni la filosofía, ni la literatura, ni el arte, pero mucho menos la filosofía y la técnica como que han tomado nota de eso, porque hay una serie de estereotipos en torno a ellas, ¿no? Y sí creo que tienen una actualidad tremenda. Lo que ocurre es que creo que como ocurre con muchos temas fuertes, ¿cierto? O sea, este libro tiene un reconocimiento por su tema también. Creo que también hay muchas cosas, hay muchos libros sobre plantas, y hay también como una suerte de moda nuevamente como decorativa con las plantas. Miren, ustedes que son observadoras del mundo del libro, miren cuántos libros sobre plantas se están publicando, y hay de todo, ¿no? Entonces, de pronto lo que hay que hacer es trascender un poco la cultura light que hay alrededor de las plantas, que es importante en términos de apropiación, pero que no deja de ser eso, y hay que ir tal vez más allá, ir más allá como en el plano filosófico y sobre todo político. O sea, pues hay que hacer algo, ¿no? Si las plantas son tan importantes y requieren, entonces, ¿qué hay que hacer? No sé, es posible que tengan derechos, por ejemplo, como hoy en día se hace con, no sé, con el río Atrato. Estábamos hablando la otra vez, el río Atrato es sujeto de derechos, por ejemplo. Es posible que un bosque lo sea. No sé, me parece que hay un escenario como más allá de la literatura, más allá del pensamiento y del arte, que tiene que ver con la acción política. Pero eso probablemente haya que inventarlo porque todavía no conocemos las plantas, no las conocemos. El sumario de plantas oficiosas comenzó con la historia de un árbol viajero que sobrevivió a la bomba atómica en Hiroshima y terminó siendo plantado en la Universidad de Afit. La travesía de este alcanforero continúa, ahora rodeado de nuevos vecinos con quienes posiblemente está entablando conversaciones interesantes en este momento. Habrá que ver qué surge de todo esto. Pues yo soy una persona ansiosa, entonces también uno de los trabajos que hice un poco como de autoproducción en este tiempo de pandemia fue intentar mermarle como a ese vector de acelere que tengo. Entonces, en algún momento decidí que el árbol siguiera siendo imaginario. Entonces, cuando volvimos a la universidad, no me precipité a buscarlo, ¿cierto? Y esperé como que ocurría. Luego el libro se gana el premio. Entonces, claro, como la anécdota, pues como que más rodea el libro, es la anécdota del inicio, la que todo el mundo conoce, que es la del árbol. Entonces el árbol se vuelve conocido. O sea, sale como de un anonimato en el que estaba y logra como una condición de ente público. Y eso me pareció experimentalmente muy interesante. Y yo pues decidí no hacer nada por salvar el árbol ni nada por el estilo. Y ya pues luego en la universidad, ante el acontecimiento y la inminente publicación del libro y que la universidad tenía interés en el árbol, entonces empezamos a buscarlo. Suena absurdo porque pues la universidad no es tan grande, no es pues, no sé, no es la Universidad del Valle pues como, ni la Complutense, pero es una universidad, digamos, de dimensiones abarcables y nada, no aparecía el árbol, no se sabía muy bien dónde estaba. Y ya pues lo que surgió era que tal vez no había sido puesto en tierra,
¿cierto? Y ya, bueno, yo hice como algunos recorridos y sí en pandemia las personas de comunicación de la universidad nos mandaron a mí y a Alejandra Arcila, una estudiante, colega de la universidad que me ayudó en la búsqueda, como a encontrar el árbol. Entonces teníamos unas fotos y ahí vimos que estaba en una matera. Y ya pues luego la universidad quiso que buscara realmente el árbol y bueno, lo filmaron. Entonces, bueno, vamos a buscar el árbol y se hizo toda la averiguación como en cámara. Tuvo mucho como de puesta en escena, pero entonces apareció el árbol. El árbol, como ocurre con un árbol que lleva tanto tiempo en una matera, pues no estaban las condiciones ideales. Estaba bien, un árbol resistente, lo sabemos, sobrevivió a lo que sobrevivió, pero bueno, nunca se sabe. La desidia en Colombia puede ser más agresiva que una bomba atómica. Y bueno, el árbol apareció, pues y ya. Entonces se programó una plantación. Fuiste a la universidad muy cerca del día que se hizo y nada. Me preguntamos si quería como algo y a mí me pareció como que no, estaba bien que lo sembráramos, que no hubiera ahí como ninguna bulla adicional al asunto y se sembró. Ya pues, digamos, la universidad tomó unas medidas, hizo cosas para que el árbol estuviera muy bien y está muy bonito. Está atrás, pero cuando eso ocurre empiezan a aparecer cosas como pero ese árbol entonces es importante, no debería estar en un lugar más principal, pero no sé si ustedes saben, sembrar un árbol en cualquier parte no es tan fácil, porque no, pues es muy buena idea sembrar un árbol, pero no se puede y la universidad tiene problemas de espacio para una especie de ese tipo, pero se le encontró un lugar y ahí está recibiendo muy buen sol, está muy bonito, yo a veces lo veo y bueno, lo sembraron las personas que saben de eso, porque eso uno no lo puede olvidar. Pues así yo haya escrito un libro sobre esto, pues yo qué va, yo pues he hecho que den frijoles unas matas y he sembrado para unas matas de flor y ya, pero es como que árboles y cosas de ese estilo, lo tienen que hacer personas que saben. Y la universidad tiene una muy buena área pues encargada de la planta física. La universidad es muy bella, tiene unos árboles maravillosos y unos jardineros que hacen muy bien su trabajo. Entonces allá está el árbol, muy querido, esperemos a ver qué pasa con él. No es seguro que esté todavía afirmado. Los árboles, si no se amañan, no se amañan. Y ellos mismos tienen sus negociaciones, se sembró cerca de otros árboles y hay que esperar a ver qué pasa. Pero yo espero que quede muy bien. El oficio de Efrén es la escritura, ya lo hemos dicho. Entonces siempre tiene proyectos gestándose por ahí. De las plantas tampoco quiere olvidarse, así que estarán presentes en lo que viene. Antes de irnos, él nos cuenta de algunas ideas que están tomando forma en su cabeza. Gracias por escuchar. Les esperamos el próximo mes en un nuevo episodio de Cuadernos de Lectura. Bueno, yo, como nos ocurre a muchos, pues tengo varias cosas en turno. Tengo un libro de cuentos escrito, bueno, que envié a algún concurso el año pasado, no se ganó el premio, pero estuvo ahí, digamos, como a punto. Yo tengo la idea de que puede ser un buen libro de cuentos, que seguramente tiene necesidad de trabajo. Empecé a escribir una novela el año pasado, que es una cosa como enteramente nueva para mí. Y desde ya me gustaría mucho escribir algo más sobre plantas, aunque me imagino un libro en otra clave, probablemente. Me gustaría mucho escribir un libro sobre una persona, específicamente. Y tengo pues sé que es una mujer. Me gustaría mucho escribir un perfil de alguien para quien las plantas han sido muy, muy importantes. Tengo una persona sobre la que probablemente vaya a escribir, pero es solo una idea. Solo una idea. O sea, me interesa la idea de la conciencia jardinera, que ya se ha explorado, pues me interesa mucho cómo eso le puede transformar la vida a alguien. Y lo ha hecho, pues en casos que yo conozco. Este fue un podcast hecho por la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín y la revista Generación del periódico El Colombiano. Cuadernos de Lectura. Apuntes para armar un escritor.